Buenas noches, mi grupo es el número 1, nos tocó la política monetaria, la inflación y el dinero. Mi nombre es Jairardo Rodríguez Sánchez, mis compañeros son Johan Fernando García León, Angie Geraldine Murcia Zuluaga y Carlos Augusto Ochoa Rocha. La política monetaria es el conjunto de medidas que adopta la autoridad monetaria con el propósito de buscar estabilidad en el valor del dinero e igualmente evitar desequilibrios en la balanza de pago. Existen dos tipos de política monetaria, la política monetaria expansiva y la política monetaria contractiva. La política monetaria expansiva consiste en aumentar la cantidad de dinero en circulación, es decir, aumentar el tamaño de la oferta. Por lo contrario, la oferta contractiva es la que reduce la oferta monetaria. Los bancos centrales la realizan para reducir la inflación. ¿Qué es el Banco de la República? Es la entidad que emite y administra el dinero. Además, controla los sistemas monetarios, que es el dinero, el sistema crediticio, que es la tasa de interés, y el sistema cambiario, que es la tasa de cambio. ¿Y cuáles son las funciones de este banco? Es ser banquero de bancos, tener funciones cambiarias, administrar las reservas internacionales y ser agente fiscal y fideicomisario. ¿Quiénes integran la Junta del Banco de la República? La Junta del Banco de la República se le dio el carácter de autoridad monetaria, cambiaria y crediticia. Esta Junta es la encargada de tomar y estudiar las decisiones que sean mejores para nuestra economía de nuestro país. La Junta Directiva está conformada por el ministro de Hacienda, el señor Mauricio Cárdenas, que es economista, el señor gerente, que es el señor Juan José Echevarría, y 4 codirectores. Entre ellos está el señor Juan Pablo Zárate, que es economista, la señora Ana Fernanda, que es economista, el señor Gerardo Martínez, que es abogado, y el señor José Antonio Ocampo, que es economista. ¿Qué son las OMAs? Las OMAs son de operaciones de mercado abierto, son el principal instrumento que tiene el Banco de la República para aumentar o disminuir la cantidad de dinero en la economía. Cuando es necesario aumentar la liquidez, el Banco de la República compra títulos o papeles financieros en el mercado, inyectando dinero a la economía. Por el contrario, cuando el banco requiere disminuir la liquidez, vende títulos y por lo tanto recoge dinero al mercado. ¿Qué es la OMA expansiva? Se denomina así cuando la operación se hace para aumentar la cantidad de dinero. En estos casos, el Banco de la República interviene comprando títulos para inyectar la cantidad de dinero que sea necesario. Encontramos también la OMA contractiva, se denomina así cuando las operaciones se hacen para disminuir la cantidad de dinero circulante. En estos casos, el Banco de la República interviene vendiendo para reducir la cantidad de dinero que sea necesario. Tenemos la OMA transitoria, las llamadas operaciones repo, son la compra temporal de papeles financieros. Esta compra tiene una vigencia durante un determinado periodo de tiempo, puede ser un día, 7 días, una semana, un mes. Se habla de una compra temporal con pacto de reventa, porque al cabo del periodo establecido el Banco de la República debe vender de nuevo los títulos a las entidades a las cuales se les compró. Tenemos la OMA permanente. En estas operaciones la compra de títulos de deuda pública es definitiva y la liquidez queda en poder del público de manera permanente. Buenos días, mi nombre es Johan Fernando García León, estudiante de tercer semestre de Administración de Empresas. El dinero es todo bien generalmente aceptado como medio de pago por los agentes económicos para los intercambios y que además cumplen con las funciones de ser unidad de cuenta y depósito de valor. Algún ejemplo de esto puede ser las monedas, los billetes, las tarjetas de débito y las transferencias electrónicas. El dinero como unidad de cuenta define el valor establecido de una forma convencional en la función a la cual se establece el precio de los bienes y servicios de la comunidad en la que se utiliza esta unidad de cuenta. El dinero como depósito de valor se utiliza para transferir el poder de la compra del presente al futuro. Esto quiere decir, un ejemplo, digamos, cuando entramos a un establecimiento a comprar algo y el vendedor acepta nuestro dinero a cambio de un artículo. El vendedor puede guardar ese dinero y convertirse en un comprador en un momento futuro. Y el dinero como medio de pago o compra y venta afecta como mercancía que efectúa el crédito, es decir, como un aplazamiento del pago de la mercancía. Bueno, el tema que a mí me correspondió fue la inflación. ¿Qué es la inflación?
Es el incremento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios con relación a una moneda sobre un tiempo determinado, asociado a una economía en la que existe la propiedad privada. ¿Cómo hacer que tenga un buen razonamiento la inflación? Tiene cierta capacidad para promover el crecimiento económico básicamente en aquellas economías que muestran bajos niveles de ingresos y por tanto baja capacidad para generar ahorro que permita financiar inversiones o incrementar empleo y en generar la actividad productiva. Efectos de la inflación. Existen los efectos negativos y los efectos positivos. Los efectos negativos incluyen la disminución del valor real de la moneda a través del tiempo, el desaliento del ahorro y la intervención debido a la incertidumbre sobre el valor futuro del dinero. Los efectos positivos incluyen en la posibilidad de los bancos centrales de los estados a ajustar la tasa de interés nominal con el propósito de mitigar una recesión y de fomentar la inversión en proyectos. Tipos de la inflación. Está la deflación, está la desinflación, está la reflación, está la estanflación, está la subyacente. La deflación es la disminución de los precios. La desinflación es el descenso de la inflación, es decir, supongamos que los precios suben por menos que antes. Reflación. La reflación es el intento de aumentar la inflación antes precesiones de desinflación. Estanflación puede producirse en épocas de crisis económicas y conlleva aumentar la inflación y el desempleo a la vez. La inflación subyacente. La inflación subyacente es un indicador que muestra la variabilidad de los precios del consumo a corto plazo más precisa. Está los tipos de inflación por magnitud, que es la deflación, que es como una inflación negativa que se puede dar a conocer. Está la inflación galopante, niveles de inflación de 2 o 3 dígitos en el plazo de un año. Es decir, un producto puede triplicar su precio en apenas un año. Listo, esta es mi exposición por el día de hoy. De la inflación, es decir, supongamos que los precios suben por menos que antes. Reflación. La reflación es el intento de aumentar la inflación antes precesiones de desinflación. Estanflación puede producirse en épocas de crisis económicas y conlleva aumentar la inflación y el desempleo a la vez. La inflación subyacente. La inflación subyacente es un indicador que muestra la variabilidad de los precios del consumo a corto plazo más precisa. Está los tipos de inflación por magnitud, que es la deflación, que es como una inflación negativa que se puede dar a conocer. Está la inflación galopante, niveles de inflación de 2 o 3 dígitos en el plazo de un año. Es decir, un producto puede triplicar su precio en apenas un año.
Esto, listo, esta es mi exposición por el día de hoy. La noticia de la inflación. Como todos sabemos, el Censo Nacional de Población y Vivienda es como un conteo de población para saber cuánta población hay a nivel nacional y pues a nivel municipal. Esto, en los últimos 12 meses, la variación en marzo fue explicada por un alza de los precios de la salud, por economía y negocios. El DANE reveló que el país registró una inflación de 0,24% impulsada por el alza de los precios de la salud, de la vivienda y el transporte. Pues como sabemos que las encuestas preguntan mucho sobre con quiénes viven, si viven en hartos hogares entre una misma familia, si comparten habitación, si el piso está embaldocinado, si las paredes están hechas de bloque, qué estrato tienen, si cuentan con todos los servicios públicos. Pues debido a este conteo de población sé que se reveló mucho desempleo, se reveló mucha pobreza. Además, los precios al consumidor el mes pasado se desaceleraron, comprando con el alza, se revelaron comparados con el alza de un 0,47% con el mismo periodo del 2017. En el 2018 pues todavía a nivel nacional todavía no se ha comprobado, pues no se han hecho como todas las encuestas como tal, entonces no se ha revelado la mayor parte del Censo Nacional de Población y Vivienda, solamente han relevado pues lo que llevan hasta ahorita. La inflación en Colombia se desaceleró en marzo, se ubicó en 0,24%. Del Banco de la República ve alzas en los alimentos en el segundo semestre. La variación de la inflación en marzo fue explicada por un alza de los precios de la salud con 0,90% de vivienda, ya que en estas encuestas nos preguntan muchas veces si nosotros hemos tenido una enfermedad en los últimos 30 días que no haya implicado, digamos, como hospitalización. Entonces, en aquella pregunta muchas veces las personas pues dicen que sí se han enfermado en los últimos 30 días, han acudido al seguro médico y muchas veces los han atendido muy mal, otras veces pues bien. Entonces ahí es donde digamos que se reportan como esos malos servicios que hay en la salud. Igualmente, los costos de los alimentos subieron un 0,15%, con la educación con un 0,3%, ya que allí en la encuesta también nos preguntan que hasta qué nivel educativo presentan las personas. Entonces muchas veces niños de 15, de 18 años, niños de 15, 12 años dejan sus estudios a partir hacen solamente como hasta quinto primaria y de ahí para adelante no siguen realizando sus estudios. Entonces digamos que se presenta todo tipo de
de malos procesos que hay en nuestro municipio y a nivel nacional, porque pues todas estas cosas hacen que tenga una pérdida y tenga una malos servicios y malas pérdidas a nivel nacional. En el 2018 pues todavía a nivel nacional todavía no se ha comprobado, pues no se han hecho como todas las encuestas como tal, entonces no se ha revelado la mayor parte del Censo Nacional de Población y Vivienda, solamente han relevado pues lo que llevan hasta ahorita. La inflación en Colombia se desaceleró en marzo, se ubicó en 0,24%. Del Banco de la República ve alzas en los alimentos en el segundo semestre. La variación de la inflación en marzo fue explicada por un alza de los precios de la salud con 0,90% de vivienda, ya que en estas encuestas nos preguntan muchas veces si nosotros hemos tenido una enfermedad en los últimos 30 días que no haya implicado, digamos, como hospitalización. Entonces, en aquella pregunta muchas veces las personas pues dicen que sí se han enfermado en los últimos 30 días, han acudido al seguro médico y muchas veces los han atendido muy mal, otras veces pues bien. Entonces ahí es donde digamos que se reportan como esos malos servicios que hay en la salud. Igualmente los costos de los alimentos subieron un 0,15%, con la educación con un 0,3%, ya que allí en la encuesta también nos preguntan que hasta qué nivel educativo presentan las personas. Entonces muchas veces niños de 15, de 18 años, niños de 15, 12 años dejan sus estudios a partir hacen solamente como hasta quinto primaria y de ahí para adelante no siguen realizando sus estudios. Entonces digamos que se presenta todo tipo de malos procesos que hay en nuestro municipio y a nivel nacional, porque pues todas estas cosas hacen que tenga una pérdida y tenga una malos servicios y malas pérdidas